voy a invitar a abrir las Biblias, nuestras Biblias, como dice ahí en el Salmo 73. Salmo 73, aunque vamos a estar meditando en todo el Salmo, vamos a leer del versículo 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tus consejos y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi corazón, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Oremos por su palabra. Padre celestial, Padre santo, Padre bueno, como decía, Señor, la alabanza que entonábamos, tal como soy, Señor. Señor, así nos presentamos delante de ti, me presento, Señor, delante de ti. En debilidad, Señor, en preocupación, en nervios, Señor. Pero clamo a ti, Señor, pidiendo tu ayuda, tu iluminación, Señor, sobre esta tu palabra. Señor, permíteme en tu misericordia hablar estas verdades gloriosas de tu evangelio y que solamente tu nombre sea glorificado. Líbrame, Señor, de mi orgullo, Señor, de mis luchas quizás en mi corazón. Libra, Señor, guarda mi alma, guarda mi corazón, Señor. Y permíteme, Señor, fielmente hablar tu palabra en verdad, Señor, para tu pueblo, Señor, para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este mensaje, como dice ahí, tentado, no cedas. Hay un himno que habla, que se entona, que dice, tentado no cedas, cederes pecar. Cuando me veía el sermón, venía este título, donde la gran pregunta que aparece acá en este salmo es la pregunta que, bueno, ya ha sido mencionada. ¿Por qué Dios permite que prosperen los impíos? ¿Por qué muchas veces los hijos de Dios, su pueblo, sufre dolores, aflicciones, calamidades, desastres? Y por otra parte vemos que estos impíos le parece
ir de muy buena forma, le va bien. Y ellos le va bien y aún así también rechazan a Dios, se burlan de Dios y se les da todo, como se dice, se les da todo fácil. Son prósperos, no tienen problemas, grandes problemas en la vida y ahí nace la siguiente pregunta también. ¿Dónde está allí entonces la justicia de Dios? ¿Por qué ellos, obrando así, se burlan de Dios, no temen a Dios y parece que la justicia de Dios nunca le viene a ellos? Pareciera muchas veces que la providencia contradice, la providencia que Dios tiene para su pueblo, contradice las promesas que Dios ha prometido para con sus hijos, que Dios ha prometido para con su pueblo. ¿Por qué? Porque lo que estoy viviendo, porque lo que estoy pasando es una providencia quizás aparentemente amarga, dolorosa, y Dios, sus promesas para con sus hijos parece que se contradicen. En este pasaje vamos a ver cómo, bueno, el autor no fue la excepción de esta gran pregunta y estuvo a punto de desviarse porque esta pregunta desalentaba, oprimía su corazón. A lo largo de la palabra del Señor, bueno, vemos ejemplos también de que autores, hermanos nuestros del Antiguo Testamento, también vieron esta realidad en sus vidas, en el cual que el impío prospera, el malvado le va bien y al justo es oprimido. En el libro de Job, el capítulo 21 de Job, el verso 7, Job también expresa y dice: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riqueza? Su descendencia se rebustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor y no vienen azotes de Dios sobre ellos. El versículo 13 dice: pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Dicen ellos: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que nosotros oremos a Él? Este es el pensamiento del hombre impío que no teme a Dios. Jeremías en el capítulo 12, el versículo 1, él también expresó, dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? ¿Y tienen bien todos los que se portan deslealmente? También Jeremías vivió esta gran pregunta, esta disyuntiva al ver la prosperidad de los impíos y que el justo aparentemente no era bendecido. En el Salmo 27 también, ahí se habla del impío y del justo y hace este contrapunto, que el impío actúa de esta manera y el justo actúa de esta manera. Y todo ese salmo también hace ese contraste del impío y el justo. Aquí, en estos pasajes, vemos cómo sufren los justos y la buena vida de los malvados. Y habrán momentos en nuestra vida terrenal donde no entendemos las cosas y esto muchas veces nos hace tomar una actitud no adecuada como hijos de Dios, como creyentes, y viene el desánimo, viene muchas veces la apatía, viene la tristeza, el desgano, la frustración y la desesperación. Hoy en día también nosotros quizás vemos la realidad de la sociedad y muchas veces esa lucha se manifiesta en nuestro corazón. ¿Por qué muchas veces la pensión no me alcanza? ¿Por qué muchas veces no llego bien a fin de mes? Tengo que estirar. Hoy en día está todo tan caro, está tan cara la vida y pareciera de que no soy bendecido por Dios.
No veo la bondad de Dios. En cambio, al impío cumple sus metas, cumple sus proyectos, tiene riqueza, los niños no se le enferman. Y yo estoy pasando penurias, miserias como cristiano. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está la bondad de Dios? Y muchas veces esto agobia nuestra alma. Entramos en desesperación, entramos en frustraciones, porque no vemos la bondad de Dios. Esta fue la experiencia de Asaf. Y esta gran pregunta que no encontraba él respuesta: ¿por qué permite Dios la prosperidad y que le vaya bien al malo y al impío, mientras el pueblo de Dios sufre a manos de ellos muchas veces también? Este salmo es donde la justicia, por un lado, y la bondad de Dios parece que se ven enfrentadas. Asaf fue quien compuso este cántico, y quien, además es el autor de 12 salmos en total. Asaf era de un alto cargo espiritual en el tabernáculo de David. Él era encargado de la adoración, un levita desde pequeño, consagrado para cumplir aquella labor, que se ve enfrentado en esta situación y donde, él nos abre su corazón y nos cuenta esta experiencia que él vivió, que hoy en día, Dios por su palabra inspirada nos habla en nuestra vida. El sermón lo dividí en 3 puntos. El primer punto que estaremos viendo, el Salmo 73, del versículo 1 al 12, que se muestra la tentación de Asaf. Y Asaf empieza este salmo con el versículo 1 diciendo: ciertamente es bueno Dios con Israel para los limpios de corazón. Ciertamente. O sea, es verdad. Ciertamente, primeramente lo escuchamos, lo veíamos con los niños en la escuela dominical, cuando le dice: ciertamente morirás. Es esta misma palabra. Ciertamente es verdad que es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Él coloca lo primero, esta verdad, que Dios es bueno. Muchos autores dicen que este salmo empieza con la conclusión. Nosotros, leemos el libro y la conclusión siempre va al final, pero acá la conclusión que llegó a Asaf, él la coloca en primer lugar. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, resaltando la bondad de Dios para con sus hijos. Y esto, muchos autores también de la palabra del Señor resaltaron esto. David, cuando cayó en pecado, después de pecar con Betsabé, en el Salmo 51, él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La importancia del corazón limpio, que Dios ve el corazón limpio. Incluso Jesús, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 8, dice que los limpios de corazón verán a Dios no como algo futuro, sino que verán su mano y su favor de cuidado para con ellos. Que Dios es bueno, es una gran verdad para Asaf, pero en lo práctico, en su experiencia, pareciera que no lo estaba experimentando. A pesar de entender el carácter bondadoso de Dios para con su pueblo, Asaf necesitaba ahora de manera práctica profundizar en el conocimiento, y la prueba de su fe iba a llevar a este conocimiento práctico. Y pensaba en esto, porque muchas veces nosotros tenemos el concepto correcto, la teología correcta, que debemos confiar en Dios. ¿Qué es la confianza en Dios? Es depender de Dios, y lo sabemos por definición, pero muchas veces en la práctica, como dice el pastor, muchas veces somos ateos. Sabemos que como hijos de Dios, sabemos que como cristianos debemos depender, confiar en el Señor, pero cuando vivimos la prueba, cuando como decían los antiguos, cuando Dios nos saca el pizarrón, ahí
muchas veces no confiamos en el Señor. No dependemos del Señor. Y ahí muchas veces lo que resalta es nuestra autosuficiencia, nuestra autodependencia. En vez de confiar, depender, de ir a las plantas del Señor, confío muchas veces en mis ahorros, en mi línea de crédito, en mi cuenta corriente para poder salir del paso de la situación, y no consideramos a Dios en lo que estamos viviendo, en lo que estamos experimentando. En esta tentación Asaf tuvo un peligro real de caer y de ceder. Y bueno, él hace un énfasis en el versículo 2 que dice: en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. Muchas veces vemos este pasaje y decimos: Asaf fue tentado, pero Dios lo ayudó, Dios lo salvó. Hermano, la experiencia de Asaf fue una experiencia real, que él estuvo incluso a punto, si no fuera por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, de apostatar de su fe, de dejar todo por seguir el camino de los impíos. Y bueno, nosotros, mis amados hermanos, lo han explicado en la literatura hebrea, para dar énfasis a un cierto punto, a una cierta idea. Bueno, en ese tiempo no se ocupaba la negrita o el signo de exclamación, sino que se ocupaba la repetición de ideas, de conceptos. Y si usted ve el versículo 2, la primera parte dice: en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. Y después pareciera que dijera lo mismo, un sinónimo. Dice: por poco se resbalaron mis pasos. Deslizarse, resbalaron. Sinónimo, dando énfasis de que su prueba de fe, su tentación, fue algo real. Fue algo real, mis amados hermanos. Que estuvo a punto de caer, que si no fuera por la gracia del Señor, él se hubiera desviado y él se hubiera caído. Hubiera abandonado la fe. La turbación en sus pensamientos, casi él logra que se olvide de esta bondad, de este carácter bondadoso de Dios. Asaf sacó su mirada de Dios, de su providencia, y contempló la prosperidad de los impíos, y se turbó en gran manera porque vio que ellos eran prósperos. El versículo 3 dice: porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Él vio la prosperidad de los impíos, que no se acongojaban por su muerte. El versículo 4: porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Pareciera que ellos no se enferman, parece que están llenos de fuerza, están llenos de salud. En cambio, yo por mi parte aún estoy esperando que me llamen el médico para la atención, y tengo que esperar 6 horas más. En cambio, ellos tienen buena salud, gozan de buenos planes de salud y se mofan del Señor. Y yo sufriendo calamidades por mis enfermedades, por mi salud. Y la pregunta es: ¿dónde está el Señor? El versículo 5 dice: no pasan trabajo como los demás mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y al no ser así, dice el versículo 6, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Versículo 7, los ojos les saltan con cordura y logran con creces los antojos de su corazón. Estos son los impíos. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Ignoran la voluntad de Dios, negando su autoridad, su soberanía. Hacen mal y pareciera que la sociedad, la justicia de este mundo nunca los pilla, como aquel delincuente que sale iluso de cometer algún ilícito y pareciera que nunca lo encuentran. Y se jacta de eso. ¿Y dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está el juicio de Dios sobre este hombre? Y el versículo 10 dice:
por eso Dios hará volver su pueblo aquí y aguas de abundancia serán extraídas para ello. Y dice, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento del Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Es doloroso ver que un heredero del cielo, Asaf, que él permitió que la envidia entrara en su corazón al mirar con ojos carnales las cosas terrenales que él estaba viendo. Él dejó que entrara la codicia, la envidia, y bueno, la envidia es el peor veneno que ha ocasionado las mayores desgracias en la historia de la humanidad, y ese sentimiento estaba inundando su corazón. Hoy en día vemos en la sociedad que la vida dice, aquí la vida es ahora y hay que disfrutarla, la vida es una sola y hay que disfrutarla, no pensar en el mañana. Así viven los impíos. Y uno que vive con temor de obedecer al Señor, parece que sus sueños, sus proyectos no se cumplen. Este mundo caído está lleno de perversidad, de maldad. Adora el éxito, la popularidad, la influencia, el poder, el prestigio, el reconocimiento. Pero todas estas cosas, mis amados hermanos, son mentiras. Se acaba. Y al final, la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Asaf cuestiona el amor, la bondad, la justicia de Dios, porque vio gente impía, perversa, malvada, violenta, blasfema para con Dios, aparentemente bendecida con riquezas, con paz, con buena salud, con prosperidad, teniendo una vida fácil, tranquila, mientras él sufría en manos de ellos, aun cuando en medio de estas circunstancias él trataba de seguir obedeciendo a Dios. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Este era el sufrimiento del corazón de Asaf. Y el sufrimiento muchas veces de nosotros como cristianos. Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Señor, ¿por qué mis hijos se enferman? Señor, ¿por qué quedé sin trabajo? Señor, ¿por qué? Y tantas preguntas, mis amados hermanos, que como cristianos, mis amados hermanos, no estamos exentos de poder vivir, de poder llevar. Por eso, mis amados hermanos, la fidelidad a Dios no es una garantía que nunca pasaremos por aflicción, o por problemas, o por sufrimiento. Por eso, mis amados hermanos, nunca nosotros debemos predicar a nadie en un evangelio donde se diga, ven a Cristo, te irá bien y se solucionarán todos los problemas. No. Porque probablemente en el caminar, en nuestro caminar con Dios, en nuestro andar en la vida cristiana, probablemente vamos a vivir y experimentar más problemas que antes cuando estábamos lejos del Señor. Pero mis amados hermanos, Dios está con nosotros. Dios está con su pueblo. En Timoteo, el capítulo 3, el verso 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Como comentaba el pastor, es parte de nuestro caminar la lucha, la prueba, la tentación, porque allí el Señor nos va sacando a nuestros ídolos. Allí el Señor va perfeccionando nuestra vida, dice, probándote, afligiéndote para la postre hacerte mucho bien. Es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros podamos entrar en la vida eterna. En San Juan, en el capítulo 16, el versículo 33, dice, estas cosas, Jesús, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No estamos exentos de poder experimentar, vivir las mismas tentaciones, luchas,
probablemente a punto de resbalar, a punto de caer, pero el Señor, nuestro Dios, bondadoso, está con su pueblo. El punto número 2, vemos acá el corazón de esta aflicción, seducidos a actuar como ellos. El versículo 13 dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Esta declaración de Asaf pareciera que contradice la conclusión del versículo 1, por eso fue una prueba real, porque él dijo: ciertamente es bueno Dios con Israel para los limpios de corazón, pero él en su experiencia, en lo que él está viviendo, él dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Por eso fue una tentación real, diciendo, en otras palabras, mis amados hermanos, en vano ha sido servirte viendo lo que veo. ¿Por qué mejor no ser perverso, impío, como los demás mortales? Total, a ellos le está yendo bien. En vano he limpiado mi corazón. En vano me he guardado para ti. En vano te estoy sirviendo. Si a los que les prospera le va bien y son malos, y a los justos, los hijos de Dios, no le va así, prefiero entonces no seguirte. De alguna manera fue un error ser un levita. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Y muchas veces es tal la aflicción que nuestra razón es entenebrecida que pasa incluso por nuestra mente abandonar la fe, abandonar la cristiandad. Porque lo que estoy pasando, porque lo que estoy viviendo no lo entiendo. Vemos a Asaf, que él siendo un levita, que no tenía heredad terrenal como las demás tribus, porque para los levitas Dios mismo era su porción y su heredad. Un sacerdote consagrado para Dios, para ministrarle, para servirle, separado exclusivamente para el servicio de Él, deseando dejarlo todo por la envidia que sintió por los impíos. Se siente seducido a hacer lo malo a tal punto que declara que los esfuerzos por cuidarse, por consagrarse, por temer al Señor, son en vano y sin ningún sentido. Pues he sido azotado todas las mañanas, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Acá, al decir todas las mañanas, no fue solamente un momento de tribulación, sino todas las mañanas da a entender que fueron varios días en que este pensamiento estaba turbando, que su lucha se estaba manifestando en su corazón, que su alma estaba siendo turbada. Fue un proceso, no aparece cuánto, pero fue un proceso largo, puede ser, de días. Fui azotado todas las mañanas, venía este pensamiento, miraba, él codiciaba, deseaba abandonar su fe por seguir el camino de ellos. El versículo 15 dice: si dijera yo, ¿hablaré como ellos? Mire, en vano he limpiado mi corazón, y viene este pensamiento: ¿y si hago lo que ellos hacen para que les vaya bien? Si imito como ellos actúan, si ando sin temor de Dios y hago las cosas que ellos hacen, porque muchas veces vemos hoy en día en la sociedad aquel pagano que actúa mal, pareciera que se le dan todas las cosas. Pero el que actúa justamente parece que los proyectos no le resultan. Pero el que actúa turbiamente parece que le va bien. Y él dice: si hiciera yo esto, mire la tentación de poder, su corazón, de poder actuar, de poder hacer lo que ellos hacen. Y aquí a la generación de tus hijos engañaría. Él comprendió que como levita la adoración del templo tendría una
impacto negativo sobre su generación. Que si él actuaba de esa manera, si él hacía lo que ellos hacían, el pecado le iba a traer una consecuencia porque habían algunos que lo estaban mirando. Mis amados hermanos, también hoy en día la iglesia es seducida a diario a seguir los pasos, patrones de este mundo, bombardeada con esto. El mismo Satanás ha impuesto para este siglo y ha sido la iglesia muchas veces bombardeada por estas corrientes en donde muchas veces los creyentes que son llamados a ser diferentes, a marcar una diferencia por lo que Cristo hay en su vida, no se nota muchas veces. Y no hay diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El verdadero peligro que corre la iglesia de Cristo no es la persecución hoy en día como la vivió la iglesia primitiva. Es el peligro de ser absorbidos por las corrientes mundanales que parecieran que están en este siglo, que los seducen a dejarse llevar por ellas. Y esta fue la lucha de Asaf, de ir en pos del placer, el bienestar terrenal en comparación con las riquezas eternas. Él quería seguir esos pasos, quería seguir, imitar esas prácticas y dejarlo todo por seguir ese patrón. Y muchas veces en medio de la tentación nosotros somos seducidos, somos tentados, y si hago esto, y si lo imito, y si practico lo mismo que él. Y vemos lamentablemente, mis amados hermanos, a lo largo del caminar cristiano, muchos ejemplos de personas, de hermanos, que dieron un testimonio público de la fe, que seguían a Dios, que se congregaban, que se vieron en medio de esta situación, y hoy en día ellos están amando al mundo con los valores tan opuestos a Dios, viviendo la vida que el mundo les ofrece, disfrutando, gozando de los deleites de este mundo como jamás nunca lo has hecho. Y qué lamentable esto, mis amados hermanos. Y esto nos debe nosotros llevar a orar, que Dios tenga misericordia de ellos. Algunos han dejado las bendiciones eternas por seguir los placeres mundanales. Mis amados hermanos, esta tentación es real. Y vemos el ejemplo de José, cuando fue llevado a la casa de Potifar. Y dice la palabra del Señor que Dios estaba con José. Y cuando vino la tentación, ¿qué hizo José? Él huyó. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Porque si fuera sido por su fuerza, a lo mejor por sus deseos carnales hubiera pecado, pero Dios estaba con José. Pero vemos otro mismo ejemplo que se nos hablaba durante la semana, el caso de Sansón, que él creía que la presencia del Señor estaba con él y decía, Sansón, los enemigos vienen sobre ti, y él creía y era librado. Pero él estaba allí en los pies de Dalila, gustando con el pecado, saboreando el pecado, manoseando de algún modo decir el pecado allí, gustándolo. Y dice, los filisteos sobre ti, Sansón. Pero la presencia del Señor ya no estaba con Sansón y tuvo que sufrir las tristes, lamentables consecuencias de poder ceder y caer en el pecado. La palabra, y lo estamos viendo en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, el versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo este mundo tiene sus días contados, va a perecer. El punto número 3
del verso 17 al 28, refugio y descanso en el Señor. Él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Él no fue donde un psicólogo, no fue donde un amigo que le pudiera dar una escapatoria a la situación que le estaba viviendo. ¿Qué hizo el salmista que cambiara su visión de las cosas? Él fue donde cada uno de nosotros tenemos que ir cuando nos encontramos en esta situación. Él fue al santuario de Dios. En Filipenses capítulo 4 dice, no estemos afanosos ni inquietos, sino que sean conocidas nuestras peticiones con toda oración y ruego en acción de gracia. La crisis que estaba viviendo Asaf, hasta que él entró en la casa del Señor. ¿Y qué estaba ahí en la casa del Señor? Estaba la presencia del Señor. No solamente por ser lugar físico, allí estaba la predicación del Evangelio, ahí estaba la presencia de Dios mismo. Y esto, mis amados hermanos, lo que nosotros justo tenemos que hacer cuando estamos viviendo una situación, pero muchas veces hacemos todo lo contrario. Estamos viviendo una situación de tormento, de aflicción, de lucha, de prueba. ¿Y qué hacemos nosotros? Dejamos de congregarnos. No entiendo lo que estoy viviendo, dejo de participar en los medios de gracia. Me siento tan mal, me siento tan pecador, me siento tan falto. He pensado tantas cosas delante del Señor que dejo de participar, de congregarme con los santos. Siendo que los medios de gracia, mis amados hermanos, la oración, la lectura de la palabra, el congregarnos, mis amados hermanos, los sacramentos son los medios que Dios ha dado a su iglesia para ahora proveernos fe, aliento, fortaleza en medio de las tribulaciones. Por lo tanto, en medio de las situaciones que podemos estar experimentando y que estemos viviendo como nuestra vida, mis amados hermanos, no dejemos de congregarnos. No dejemos de clamar a Él, no dejemos de buscar al Señor, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna para con su pueblo. En la casa de Dios estaba la presencia misma del Señor. La presencia en el Antiguo Testamento se manifestaba en un lugar físico y concreto. Estaba en la columna de nube, estaba en el tabernáculo, estaba en el templo. Esto hablaba de Cristo, su evangelio. Allí en la presencia de Dios, Él se da cuenta de su error y de su equivocación, que había tomado un camino que lo estaba llevando a la destrucción. Vio la perspectiva eterna, los terrores que le esperan al impío y al incrédulo. Esto le produjo en él una tal convicción de pecado, al ver que él vio realmente la bondad de Dios y el juicio para los impíos, que esto lo llevó al arrepentimiento por lo que él estaba pensando, por lo que él estaba viviendo. En Romanos, en el capítulo 2, el versículo 4 dice, ¿o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Él no vio a un juez justo que por el pecado que estaba haciendo lo iba a condenar, sino que vio a un Padre amoroso, bondadoso, lleno de amor, de su misericordia, que a pesar que él estaba invadiendo, lleno de pensamiento, de tentación, Él estaba ahí con él y lo estaba llamando para que viniera a Él. Este es nuestro Padre Celestial. Este es nuestro Dios bondadoso que Él deja a las 99 ovejas y va a buscar a aquella perdida, aquella extraviada. ¿Qué gracia es esta? Que a pesar de que Él deseaba ir en pos de ellos, a pesar de dejar la fe, pero esta gracia ahí se estaba manifestando. Es la gracia de nuestro Señor. Cuando se consideran las cosas a la luz de la eternidad, se muestra su verdadera perspectiva y las cosas adoptan otro carácter.
La prosperidad es temporal. Puede ser solo un síntoma temprano y engañoso de una enfermedad fatal. En esta visión, él vio que ellos eran los que estaban puestos en deslizadero. El versículo 18. Ciertamente estos impíos, estos que aparentemente están prosperados, los has puesto en deslizadero y en asolamiento los harás caer. Él pensaba que él estaba a punto de caer, de desviarse, y claro, es así, pero realmente los impíos, ellos están en deslizadero y en asolamiento los harás caer. Ve la ruina de ellos, que serían asolados de repente y se consumirían de terrores, que Dios los menospreciaba como dice el Salmo 1, como el tamo que arrebata el viento. El versículo 19. Como han sido asolados de repente, perecieron y se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Dice el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía. Era como bestia delante de ti. No entendía realmente la realidad de lo que estaba pasando con esta mirada eterna. Con todo, dice el versículo 23, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Habiendo descubierto su error, reconoce su estupidez, su insensatez, y pasa a contar las bendiciones que a él le pertenecen como creyente. Tiene amistad con Dios, tiene comunión con Dios. Y esto, mis amados hermanos, no es comparable con todo el oro del mundo, con todas las riquezas del mundo. Tener comunión con Dios, caminar con el Señor, es la gloria más grande, que nosotros, estando lejos, perdidos en delitos y en pecados, nosotros ahora podamos ser su pueblo, ser hijos, y que Él sea nuestro Dios, nuestro Padre. Tiene amistad con Dios, ha sido guiado según su consejo y esa esperanza futura. Me has guiado según su consejo y me recibirás en gloria. Hoy caminamos por fe, viendo lo invisible, pero por fe lo abrazamos. Pero un día glorioso, un día bendito, le vamos a ver a Él cara a cara, tal y como es, y gozaremos y disfrutaremos eternamente con Él, para siempre. Él siente que aparte de Dios, nada lo deleita. El versículo 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El hombre impío no sabe de este deleite. Puede tener todas las cosas, todo un bien material, pero no tiene este deleite glorioso que usted y yo tenemos, que Dios esté con nosotros, que Dios esté con nuestra parte. Por lo tanto, mis amados hermanos, somos ricos en el Señor. ¿Qué importa si a lo mejor el día de mañana tengo que enfrentar alguna situación difícil? Si Dios está conmigo, si Él prometió que estaría con nosotros hasta la consumación de los siglos. El impío no sabe de este deleite, en cambio, él sabe que aunque su cuerpo muera, su porción eterna es Dios. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Como dice el himno, Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. En mí, el Señor dice, en mí lo tienes todo. Todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida, lo encontramos en el Señor. Él estará con nosotros hasta la consumación de los siglos. Aunque muchas veces no entendemos lo que nosotros estemos viviendo, pero el Señor le dijo al apóstol, bástate
Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Dios es todo lo que nosotros necesitamos. Dios para el creyente no es solo una futura esperanza celestial, sino que un presente deseo aquí y ahora que nosotros podemos gozar y disfrutar. San Juan, en el capítulo 17, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. No es solamente una esperanza futura, que estaremos con Él, que disfrutaremos con Él, sino que Dios es presente hoy en día y podemos gozar de todas las bendiciones que Dios ha dado para con su pueblo, gratuitamente. En el Salmo 63, del verso 7 al 10 dice, porque has sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirás a filo de espada, serán porción de chacales. Pero nuestra alma está junto al Señor. Asaf casi cayó de no ser porque Dios le sostuvo de la mano. Y la gran pregunta, ¿estuvo solo en medio de esta tentación? La respuesta es no. Y 1000 veces no, como dice el pastor. No, Dios estuvo con él. Dios estuvo en medio de esta situación, en medio de esta tentación. Las personas de este mundo podrán prosperar todo lo que ellos quieran, pero si no tienen a Dios, y eso es por medio de Cristo, son las personas más desventuradadas, miserables, ciegos, desnudos. Pero para Asaf, su fortaleza y su roca era el Señor. Y él termina este salmo diciendo, mi carne, mi corazón desfallece, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todos los que de ti se aparten. Pero en cuanto a mí, el acercarme al Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Finalmente, mis amados hermanos, todo separado de Cristo un día va a aparecer y ser aniquilado. Si Dios no lo hace hoy, es solamente por su paciencia y por su misericordia. Con las gafas y la óptica de este mundo, estas personas parecen ser seguras, pero con la óptica de Dios están en terreno resbaladizo y camino de juicio que se acerca para cada uno de ellos. Cristo, mis amados hermanos, es la respuesta para nuestro sufrimiento. En 2 Corintios capítulo 5, el versículo 21 dice que aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. El Cordero Santo, inocente, limpio, sin mancha, Él voluntariamente llevó nuestro sufrimiento. El siervo sufriente que vino a quitarnos el sufrimiento de nuestra condenación. En Hebreos capítulo 2, el versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Él fue el siervo sufriente, el que padeció verdaderamente las agonías, los sufrimientos de nuestro pecado. En una oportunidad le preguntaron a San Agustín de Hipona, padre de la iglesia, esta pregunta que se preguntó también a Asaf, ¿por qué pasan
¿Por qué pasan cosas malas a gente buena? Y San Agustín respondió, eso solamente pasó una vez en la historia de la humanidad. Y fue Él quien decidió sufrir en una cruz. Él es la respuesta para nuestro sufrimiento. Él es la respuesta, Cristo, el Dios eterno. El que voluntariamente se hizo carne, se hizo hombre para morir pagando nuestra deuda, haciendo honor a su justicia en la cruz del Calvario. Dice desde la hora sexta hasta la hora novena, dice que vinieron tinieblas sobre la tierra y Él en su vida experimentó los sufrimientos del tormento eterno, cosa que ninguno de nosotros hemos experimentado, ni aun los impíos que aparentemente están en prosperidad han experimentado todavía. Porque se manifiesta la misericordia, a pesar de ellos, la misericordia de Dios se manifiesta, pero Cristo sí, en la cruz del Calvario, Él experimentó los verdaderos sufrimientos por el pecado, llevando el castigo de nuestra paz. Miles de infiernos experimentó desde ese momento, llevando el juicio, la justicia de Dios. Pero Él no quedó clavado en la cruz. Se levantó con poder y gloria entre los muertos para decirle a su pueblo, para decirle a esta humanidad caída, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Él llevó nuestro sufrimiento para ahora a su pueblo, para nosotros, en medio de las tribulaciones, darnos descanso, darnos consuelo. Él está mediando e intercediendo por nosotros, por su pueblo, a la diestra de Dios. Y un día vendrá por sus hijos y juzgará a las naciones y juzgará a los impíos, aun aquellos que aparentemente gozan de todo el oro del mundo, que están rechazando a Cristo, pero está establecido, escrito, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un día señalado para todos aquellos que rechazan al Señor y que viven esta vida como se les da la gana. Este mensaje nos muestra que Asaf tuvo que luchar con su corazón. Nosotros también. Y tenemos que poner nuestra mirada y gozarnos en aquel que está con nosotros en todo y en cada uno de nuestros problemas. ¿En quién? Es la respuesta misma para la vida. En Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Si el Espíritu Santo, Él es nuestro consolador, Cristo mismo es nuestro consuelo y nuestra paz. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Que el Señor bendiga su palabra. Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. Su presencia no es comparada con nada, con que esta vida, lo que este mundo pueda ofrecer. Oremos. Cristo amado, mi buen Salvador. Si no fuera, Señor, por tu gracia, si no fuera por tu misericordia, si no fuera, Señor, por tu socorro oportuno, Señor, hubiéramos caído 1,000 veces, Señor. Pero, Señor, tú eres fiel a tu palabra, tú eres fiel a tus promesas, Señor, que estarías con nosotros siempre. Señor, mira a tu pueblo, mira a tu iglesia, Señor. Está experimentando quizás sufrimiento, enfermedad, dolor,
lucha, pruebas, desánimos, Señor. Tantas cosas, Señor, que como cristianos no estamos exentos de poder pasar. Pero, Señor, tú estás con nosotros y estarás con nosotros. Y solo tú, Señor, nos puedes librar. En medio, Señor, de esta situación, Señor, que tu iglesia, que tu pueblo está viviendo, que tu presencia, Señor, que tu nombre, Señor, sea lo más dulce, sea lo más glorioso, Señor. Que tu compañía, Señor, que tu consuelo, Señor, no tenga comparación alguna con nada, Señor, que Él pueda estar experimentando y que este mundo les pueda ofrecer. Tu presencia, Señor, es todo lo que necesitamos. Tu palabra sea bendecida y glorificada en el nombre de Jesús. Amén.